en serie, primario y secundario. Este es el transformador. AX minúscula. Este devanado se coloca encima del otro y queda el autotransformador así definido. A las corrientes a los valores del transformador lo llamamos U sub 1 del transformador, corriente del transformador I sub 1T, en el lado secundario U sub 2T del transformador y la corriente del secundario U sub 2T. Ya como autotransformador constituido, lo llamamos I sub 1 del autotransformador, voltaje del primario del autotransformador, voltaje del secundario del autotransformador y corriente secundario del autotransformador. Damos valores a ese transformador. 100 voltios la tensión del primario como transformador y 300 voltios en el secundario. La corriente es 3 amperes. Y la corriente 2 es 1 ampere como transformador. Y como autotransformador ya constituido, U sub 1 es 400 voltios, U sub 2 del autotransformador es 300. La corriente del primario mantiene su valor, es igual a 3 amperes. Y la corriente del secundario es la suma, 4 amperes. Son los valores del autotransformador. Aquí estoy definiendo I sub 1 del autotransformador es igual a la I sub 1 del transformador. I sub 2 del autotransformador es la suma de las dos corrientes. I sub 1 del autotransformador es la suma de los dos voltajes, ¿no? O sea, 100 voltios más 300 voltios. Y U sub 2 del autotransformador mantiene su voltaje respectivo. Por otra parte, sabemos nosotros que las potencias aparentes en un transformador visto del lado primario y visto del lado secundario es el mismo. Me refiero a esto, la potencia aparente del transformador visto del lado primario y secundario es igual. En el autotransformador se cumple lo mismo, visto del lado primario o del lado secundario también es el mismo. Realizando la siguiente relación, dividiendo la potencia aparente del autotransformador sobre la potencia aparente del transformador, sería, utilizando los valores del primario, el valor de tensión en el primario multiplicado por la corriente del autotransformador en el primario. Y en el secundario, también utilizando los valores del primario, voltaje 1 del primario y corriente 1 del primario. Ya sabemos, por la definición de arriba, las corrientes se mantienen en el primario y los voltajes se suman. Reemplazando esos valores, en esa relación tenemos esto. Simplificando las corrientes, aquí simplificamos las corrientes y nos da esta relación. Si reemplazamos los valores en esa relación, llegamos a la conclusión de que la potencia del autotransformador es 4 veces la potencia del transformador. ¿Entendieron ese pequeño análisis? Sí, ingeniero, se entiende. Perfecto. Ahora,
concluimos, analizando esta pequeña relación que hemos aterrizado, hemos llegado, daremos una interpretación. Aquí también hay una conclusión. Con el costo de un transformador convencional, o sea, con el costo de la potencia de este transformador, se fabrica un autotransformador 4 veces más potente. Entonces, aquí también se ve cuantitativamente, dependiendo de las relaciones de transformación del autotransformador, cuán económico es este autotransformador. Analizamos ventajas, la anterior clase, ventajas del autotransformador, y analizamos estas: la eliminación del devanado secundario y la disminución del diámetro del conductor del devanado común se traducen en ahorros de cobre o material conductor. Esa era una de las ventajas. La segunda ventaja era ahorro del material magnético. La tercera ventaja era el ahorro, o el tanque es de menor tamaño, entonces ahorramos en material del tanque. Y la cuarta, si el tanque era más pequeño, entonces necesariamente el aceite iba a ser de menor volumen, por tanto es más barato, ¿no? Esas 4 ventajas habíamos encontrado. Después de este otro análisis, vemos ahora sus desventajas. Aquí tenemos desventajas del autotransformador. La primera desventaja, sabemos que eléctricamente están unidos los devanados del primario y del secundario, por tanto los flujos de dispersión y las mismas resistencias del primario y del secundario son pequeños. El hecho de tener flujos de dispersión pequeños y resistencias pequeñas se traduce en que la impedancia de cortocircuito del transformador es muy pequeña. Por tanto, las corrientes de cortocircuito son muy grandes. Cuando vimos el funcionamiento en cortocircuito de un transformador, llegamos a la conclusión, o les digo unos valores, que esos valores, dependiendo del tipo de construcción y del tamaño del transformador, podían variar entre unos 3 a 10 veces la corriente nominal, la corriente en cortocircuito. En estos autotransformadores eso es bastante grande. Aquí dice corrientes de cortocircuito son muy grandes. Si ocurriese este fenómeno, si se produjera el cortocircuito en el transformador y los fenómenos y los sistemas de protección no detectaran, el autotransformador prácticamente se destroza. Entonces, esa es una gran desventaja, tener impedancia de cortocircuito muy baja. Prácticamente el transformador explota. Tanque, tapa de tanque, todo vuela si es que los sistemas de protección no detectan a tiempo. Esa es una desventaja. La otra desventaja: el primario y secundario del autotransformador no están aislados eléctricamente, y cuando el autotransformador se fabrica con relaciones de transformación superiores a 2, el autotransformador se convierte en un peligro letal para el usuario. Utilizar esta figura del autotransformador. Si este autotransformador, mejor otra figura. Ahí es reductor, quiero un elevador. Voy a usar un autotransformador elevador. Aquí tengo dibujado un autotransformador. Admitiré, hay alguien más que está solicitando ingresar. Por favor, ya ha pasado 18 minutos. Este último alumno que ha ingresado está muy atrasado.
no deberían insistir ya. Hay que respetar también a los compañeros. Ya, entonces utilizo este autotransformador elevador. Supuestamente a este lado tenemos 200 voltios y a este otro lado 20.000 voltios. O 10.000 nomás, ya 20.000. No, tengo que usar nomás un transformador reductor. Aquí dibujo otro. Aquí que sea 10 kilovoltios y aquí que salga 100 voltios. Cien voltios. Los que van a operar este transformador o los que van a... Si nosotros estamos recibiendo en nuestras casas alimentados por este autotransformador, en vez de recibir de un transformador normal, recibimos la energía de un autotransformador. ¿Qué pasaría si se produjera una falla en el devanado del secundario? O sea, se cortara. Ahí se corta, se interrumpe. La persona que que vive en este lado o está operando con este voltaje, al tocar este cable, ¿qué voltaje recibe? ¿Me entendieron la pregunta? Sí, ingeniero, están respondiendo 10 kilovoltios. Claro, evidentemente recibiría los 10 kilovoltios, tal vez menos 100 del voltaje del secundario, menos 100 voltios. Eso significa los 10 kilovoltios. Entonces, de repente que uno está en su hogar y se encuentra con voltajes tan elevados, entonces es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, fabricar estos autotransformadores con relaciones de transformación superiores a 2 es bastante peligroso. A eso se refiere. Estas dos desventajas son entonces determinantes para que el autotransformador no pueda sustituir a un transformador convencional. Pero sí, el rendimiento también es mucho mejor del autotransformador. En todo caso, más económico, mejor rendimiento, tiene muchas ventajas. Cuando está en el marco de una relación de transformación menor a 2. Aquí, por ejemplo, si aquí tenemos 200 voltios y a este otro lado 100, pues cuando se interrumpe esta bobina, por ejemplo, el operador en este otro lado va a recibir los 200 voltios. Eso no es dañino, perfectamente funciona. Si es bajo esas situaciones, entonces podemos utilizar un autotransformador para relaciones de transformación menor a 2. ¿Ya me entendieron?
¿Comprendieron ahora el autotransformador? ¿Para qué usos podemos dar? Solamente para relaciones de transformación menor a 2. Si no tienen preguntas, pasamos a los transformadores trifásicos. ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, ahora entonces vemos transformadores trifásicos. El transformador trifásico es una máquina eléctrica estática que transforma energía eléctrica trifásica de un nivel de voltaje y cociente en energía eléctrica trifásica de otro nivel de voltaje y cociente. La definición es el mismo, la única palabra que se ha agregado que el transformador es trifásico. La definición es la misma que del transformador monofásico, ¿no es cierto? Constitución de un transformador trifásico. Para transformar energía eléctrica trifásica se puede utilizar 3 transformadores monofásicos, conocido y estudiado por nosotros en capítulos precedentes. Entonces, podemos utilizar para transformar energía trifásica de un nivel de voltaje y cociente en energía trifásica de otro nivel de voltaje y cociente con 3 transformadores monofásicos. Y los devanados de esos transformadores pueden conectarse en estrella en el primario y delta en el secundario, o viceversa. O también pueden conectarse estrella en el primario, estrella en el secundario. O pueden conectarse delta en el primario y delta en el secundario. La misma se muestra en la figura 1A. También son conocidos como banco de transformadores. Cuando se utiliza 3 transformadores para el propósito de transformar energía trifásica, se llaman banco de transformadores. Aquí tengo los 3 transformadores que se van a utilizar. Los 3 de la misma capacidad. Esto se va a ocupar de transformar la fase A, la fase B y la fase C. Seguiremos leyendo. Otra forma de conseguir la transformación trifásica es utilizando un núcleo trifásico. El